Os quitáis porfa cámara y micro y cuando se quite la carátula os la activáis. Gracias. Buenos días a todos. En nombre de CESFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, entidad que tengo el honor de presidir, os doy las gracias por acompañarnos en este segundo webinario relativo al MIRAT de la alimentación animal. En este segundo encuentro contamos con la presencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, importante artífice en este MIRAT que hemos llevado a cabo. Como sabéis, la Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal, Interal, ha impulsado el desarrollo del modelo de informe de riesgos ambientales tipo, MIRAT, del sector de fabricación de piensos y premezclas para alimentación animal. Este proyecto se ha llevado a cabo con la colaboración de CESFAC y Cooperativas Agroalimentarias de España, en una muestra más de la unión del sector para solventar de forma eficiente los requisitos reglamentarios y allanar la implementación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental entre los operadores de la alimentación animal. El objeto, por tanto, es dotar a los operadores de la alimentación animal de una herramienta práctica a nivel sectorial que se pueda particularizar con las peculiaridades de sus empresas y que les facilite la implementación de la normativa medioambiental. El MIRAT, desarrollado de forma conjunta con nuestros compañeros de cooperativas, entre los cuales obviamente me incluyo, pone de manifiesto la unión del sector por seguir avanzando en materias tan relevantes como el medio ambiente, nuestro compromiso por minimizar el impacto de nuestras empresas en el entorno que nos rodea y nuestra fortaleza como motor de la economía circular que nos sitúa dentro de uno de los sectores sostenibles de la cadena alimentaria. Por tanto, no me queda más que agradecer a todos los artífices de este proyecto conjunto, Interal, CESFAC y Cooperativas Agroalimentarias, la elaboración de este documento guía sectorial, así como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo informe favorable avala la calidad técnica del mismo,
Este trabajo nos hará la vida más fácil a todos los asociados y nos permite seguir abordando nuevos retos y éxitos. Muchas gracias de nuevo a todos y espero que tengamos un webinar muy fructífero. Buenos días a todos. Yo soy Agustín Herrero, director de Cooperativas Agroalimentarias de España, y poco me queda que añadir a lo que ha dicho Fernando. Simplemente pues, reiterar el agradecimiento al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y específicamente a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por participar otra vez en este seminario de divulgación de este MIRAT y también evidentemente al equipo de Texta con el que se ha trabajado para hacer este informe, que lo que pretende, como ha dicho Fernando, pues es ayudar a las empresas, a las industrias, a las cooperativas de fabricación de piensos a cumplir sus obligaciones de carácter medioambiental, ¿no? Como ha dicho él, y estamos satisfechos de haberlo hecho así, pues se ha hecho en colaboración con CESFAC y obviamente todos como miembros de la interprofesional, y lo que pretendemos, como se dice, como se ha dicho, pues es ayudar, facilitar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales a las cooperativas y a las industrias, que obviamente han sido las primeras interesadas, las primeras comprometidas con el cumplimiento de la normativa medioambiental y las impulsoras de este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que espero es que este seminario, como el que se hizo en el mes de febrero, sea un seminario eminentemente útil y práctico que sirva para avanzar y ayudar a las empresas y a las cooperativas al cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma y facilitar pues, esta obligación legal, ¿no? Espero que sea un seminario útil, que sea práctico, que sirva para resolver las dudas y obviamente pues tanto CESFAC como cooperativas agroalimentarias quedamos a disposición de las cooperativas y de los fabricantes de piensos para sucesivas dudas que se puedan presentar nuestros equipos técnicos a su disposición para ayudarles en esta tarea, ¿no? Lo dicho, espero que sea útil, que sea práctico y adelante con la jornada. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias Fernando. Empezamos ya sin más dilación la jornada. Estamos aquí, soy Víctor Collado, algunos me conocéis, y Ana, yo de Cooperativas, y Ana Hurtado de CESFAC, y vamos a guiar un poco, vamos a guiar la jornada, vamos a hacer de guías. La primera ponencia se llama Implicaciones de la Ley 26/2007 en el sector para la fabricación de piensos. La va a presentar Paloma Ferrero Jiménez de Los Galanes. Pilar es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Antes de su incorporación en la administración trabajó en varias consultoras ambientales. Posteriormente trabajó varios años en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y ya en el año 2009 se incorporó al entonces Ministerio de Medio Ambiente como funcionaria de la Administración General del Estado. Desde el año 2012 es la jefa de servicio de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y trabaja en la implementación de la normativa de responsabilidad medioambiental. Paloma, te damos... Bueno, lo primero, agradeceros la colaboración y te damos paso. Víctor, una cosita. Sí, acordaos que tenéis el botón de preguntas y respuestas para ir lanzando vuestras preguntas. Ahora va a intervenir Paloma y luego las vamos todas recopilando para lanzarlas. Muchas gracias. Insistiros, vais a ver que tenéis el chat. Tenemos capacidad de lectura solo en un lugar y todas las cuestiones hacerlas en la parte de preguntas y respuestas. Al final de la jornada, haremos una parte de intervenciones o de preguntas a los dos ponentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos, a Víctor, Ana y al resto de organizadores por
por invitar al Ministerio a poder exponer a los operadores del sector de piensos y fabricación de piensos y premezclas para alimentación animal para conocer la normativa de responsabilidad medioambiental. Mi presentación va a constar de dos partes. Una primera parte en la que voy a exponer brevemente los objetivos y responsabilidades que esta normativa establece para los diferentes operadores, y una segunda parte en la que vamos a explicar los instrumentos y herramientas que ha desarrollado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental dentro de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales para facilitar y apoyar tanto a operadores como a autoridades competentes en la implementación de la normativa de responsabilidad medioambiental. Bueno, como mi exposición será más o menos de unos 30 minutos y como ha comentado Victoriana, pues estaré encantada de responder todas las preguntas y atender los comentarios que puedan plantear los participantes. Bueno, para comenzar aquí tienen una foto de lo que es el marco normativo actualmente vigente en materia de responsabilidad medioambiental. La norma principal es la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, que transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Esta ley 26/2007 fue parcialmente desarrollada en el año 2008 mediante el Real Decreto 2090. Se desarrolló principalmente todo lo que tiene que ver con la garantía financiera y con la determinación y reparación de los daños medioambientales. Ambas normas fueron modificadas en el año 2014 y 2015 con el objetivo principal de reforzar los mecanismos de prevención de daños que se establecen en esta normativa y también, y muy importante, para simplificar el procedimiento de constitución de la garantía financiera, como iremos explicando más adelante. Y luego el resto de normativas lo constituyen 3 órdenes ministeriales que se refieren exclusivamente a la obligación de constituir la garantía financiera, estableciendo las fechas de entrada en vigor de esta obligación para los diferentes operadores. Pero iremos explicando poco a poco a lo largo de la exposición toda esta normativa. Bueno, en primer lugar, ¿qué objetivos tiene la norma? Pues simplemente ambiciosos, pero sencillos de explicar. Los objetivos de una norma es, desde luego, prevenir cualquier accidente que pueda tener consecuencias dañinas para el medio ambiente. Y, en caso de que estos accidentes ocurran y se ocasionen daños, asegurar que se llevan a cabo la reparación de los daños medioambientales y que los costes de esa reparación los sufrague el operador responsable de ocasionar el daño. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué mecanismos, qué establece la normativa para alcanzar esos objetivos? Pues bueno, en primer lugar, establece un régimen de responsabilidad medioambiental para los operadores económicos de las distintas actividades. Este primer régimen, que llamamos un primer pilar de la Ley 26/2007, está vigente desde el año 2007, desde que se aprobó la Ley 26/2007, y lo que hace es regular la responsabilidad ambiental de los diferentes operadores, estableciendo unas obligaciones en materia de prevención, evitación y reparación de daños ante una amenaza o un daño medioambiental que pudiera afectar a los recursos naturales que están protegidos en esta ley, que son el suelo, el agua, las especies silvestres y hábitats protegidos y las riberas del mar y de las rías. No incluye la ley como recurso el aire, pero sí considera daños ambientales los ocasionados por materias transportadas por la atmósfera si afecta a los recursos previamente citados. Es un régimen puramente ambiental, no incluye daños ni a personas ni a bienes. Bueno, no es un régimen de responsabilidad civil. Y la ley establece un marco temporal de 30 años para poder exigir esta responsabilidad ambiental. 30 años contados desde el fin del suceso, acción o emisión que ocasionó el daño. Entonces, la ley establece 2 tipos de responsabilidad objetiva y subjetiva dependiendo del operador y de las medidas que sean necesarias acometer para prevenir ante una amenaza de daño o reparar el daño.
Entonces, estos dos regímenes son objetivo, una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva, como digo, dependiendo del operador y de la medida que hay que adoptar. En el caso de los operadores de las actividades que están incluidas en el anexo 3 o anejo 3 de la ley, la responsabilidad es objetiva. Es decir, los operadores del anexo 3 que sean responsables de ocasionar una amenaza o un daño ambiental a los recursos antes citados, tienen la obligación de establecer las medidas de prevención, de evitación o de reparación que sean necesarias para devolver los recursos y servicios dañados a su estado básico, con independencia del coste que esto suponga. Entendemos estado básico como el estado en el que estaban los recursos antes de ocasionarse el daño. En el caso de actividades que no están incluidos en el anexo 3, tienen que adoptar las medidas de prevención y de evitación siempre. O sea, es decir, estas medidas para estos operadores distintos a los del anexo 3 tienen una responsabilidad objetiva. Ante una amenaza de daño o daño, tienen que adoptar estas medidas de evitación y prevención. Pero en el caso de la reparación, están sujetos a una responsabilidad subjetiva, es decir, solo deben llevar a cabo la reparación si ha existido dolo, culpa o negligencia. Es un régimen de reparación ilimitado, es decir, obliga, como ya he mencionado, a devolver los recursos y servicios dañados al estado en el que se encontraban antes de ocasionarse el daño, con independencia del coste que esto suponga. Y adoptando 3 tipos de medidas que están contempladas en la ley, que son las medidas de reparación primaria, complementaria y compensatoria. Y bueno, por último, mencionar que es una responsabilidad administrativa, no es una responsabilidad civil, que son las administraciones públicas las que hacen cumplir la ley 26/2007, con independencia de la responsabilidad de tribunales y juzgados si se considera que el daño pues, es susceptible de penalizarse por haber sido un delito ecológico. Pero una cosa importante a tener en cuenta es que no todos los daños medioambientales, no todos los daños ocasionados a los recursos naturales están sujetos al régimen de responsabilidad medioambiental. La ley de responsabilidad medioambiental entra en juego, se aplica cuando el daño supera un umbral de significatividad. Es decir, si el daño a las aguas, suelos, especies o hábitat o ribera del mar y de las rías es un daño significativo, se aplica la ley de responsabilidad medioambiental. Si ese daño no se considera significativo, no alcanza ese umbral de significatividad, se aplica la legislación sectorial que protege esos recursos para su reparación. Es decir, esta es una idea importante a tener en cuenta y es que la normativa de responsabilidad medioambiental solo se aplica en el caso de daños significativos. ¿Qué son daños significativos? Pues está la definición de daño medioambiental significativo, está contemplada en el artículo 2, en el que se define lo que se considera un daño medioambiental para cada tipo de recurso. Sin entrar en más detalle, simplemente decir que los daños significativos son aquellos que ocasionan efectos adversos significativos. En el caso de especies silvestres y hábitats, estos efectos adversos significativos serán el estado favorable de conservación. En el caso de los daños a las aguas, serán en el estado ecológico, químico o cuantitativo. Y lo que deben ocasionar es un cambio en el estado de la masa de agua. En el caso de daños a riberas y mar de las rías, el efecto adverso significativo debe ser sobre su integridad física y adecuada conservación. Y daños al suelo, es un poquito diferente la definición en este caso, puesto que se consideran daños medioambientales al suelo cualquier contaminación que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o el medio ambiente. Para determinar el daño medioambiental, el reglamento prevé una serie de criterios en sus artículos 16, 17 y 18. Y bueno, tampoco vamos a entrar en el detalle, pero simplemente que se queden con la idea de que la ley de responsabilidad medioambiental aplica a daños significativos. Significativos se determinan de acuerdo a estos criterios y si no se consideran significativos los daños, se aplica la legislación sectorial. Y tener en cuenta que el estado básico
es el estado en el que se encontraban los recursos antes de ocasionarse el daño. Vale. El segundo pilar o la segunda obligación que establece la normativa de responsabilidad medioambiental, y quizás la que más les preocupe, es la obligación de constituir la garantía financiera. A diferencia del régimen que hemos comentado antes, esta garantía financiera, esta obligación no afecta a todos los operadores, solo a determinados operadores del anexo 3, como veremos ahora. Y no ha entrado en vigor aún para todos ellos. Esta garantía financiera no era obligatoria en la Directiva 2004/35, pero sí se consideró en la transposición de esta directiva en la ley hacerla obligatoria. Entonces, en una primera redacción, en el año 2007, esta obligación afectaba a todos los operadores del anexo 3, pero con la modificación del reglamento de la ley llevada a cabo en los años 2014 y 2015, se establecieron unos criterios de exclusión que ha permitido eximir o quedar exentos a los operadores de menor riesgo de esta obligación de constituir la garantía financiera. Esta ha sido una modificación importante, puesto que estábamos hablando que antes de esta modificación la obligación de constituir la garantía financiera afectaba a cerca de 320.000 operadores, mientras que ahora esta obligación afecta a un número aproximado de 10.000 operadores. ¿Cuáles son las características de esta garantía? Pues en primer lugar, la cobertura de esta garantía financiera es limitada, es decir, la garantía mínima obligatoria que debe constituir el operador debe cubrir las medidas de prevención y evitación y la reparación primaria, aunque como hemos indicado antes, la responsabilidad es ilimitada y el operador debería reparar, en el caso de ser responsable, los recursos dañados con independencia del coste que esto suponga. Además, establece un umbral máximo en la normativa de 20 millones para esta garantía financiera. Todo ello, lógicamente, sin perjuicio que el operador decida voluntariamente ampliar la cuantía de estas garantías. Por ejemplo, puede incorporar a la cobertura el coste de las medidas de reparación complementaria y compensatoria. Un aspecto a destacar y que verán con más detalle cuando explique Texta en MIRAD será la metodología establecida por la normativa para determinar la cuantía de la garantía financiera, que se trata de un método estandarizado, un procedimiento que establece la ley, que es el análisis de riesgos medioambientales. Otro aspecto interesante a destacar de esta garantía es que existen en el artículo 28 de la ley, se contemplan una serie de mecanismos de flexibilización. ¿Qué significa esto? Significa que los operadores que están obligados a constituir la garantía financiera, una vez realizado su análisis de riesgos medioambientales, si se ha valorado el daño que pueden ocasionar en un importe inferior a 300.000 euros, quedan exentos de constituir esta garantía financiera. O este valor asciende hasta los 2 millones de euros si la instalación está adherida a algún sistema de gestión europeo EMAS o tiene implantada alguna norma ISO 14001. Y por último, sobre esta garantía financiera, comentar que su implementación, su obligación, se ha realizado de forma gradual, de manera que los diferentes operadores obligados a constituir la garantía financiera están clasificados en 3 niveles de prioridad dependiendo de su riesgo ambiental o su peligrosidad. Entonces, actualmente hay 2 órdenes ya aprobadas. La primera de ellas establece que es la orden APM 1040/2017, que ya establece la fecha de entrada en vigor de la obligación de constituir la garantía financiera para las actividades de prioridad 1 y prioridad 2. Que ya tiene que tener constituida la garantía financiera en estas fechas que tienen en esta imagen. Y la orden TEC 1023 de 2019 es la última orden aprobada que establece la fecha de entrada en vigor de la garantía financiera para los operadores de prioridad 3, que deberán tener constituida la garantía financiera a partir del 16 de octubre de 2021, de este año, excepto las actividades de cría de aves y ganado porcino que la constituirán a partir del 16 de octubre del 2022, del año que viene. Vamos a ver. Entonces, ¿qué operadores hoy por hoy están obligados a constituir la garantía financiera? Pues atendiendo a estas modificaciones
del reglamento que he comentado, únicamente están obligados a constituir la garantía financiera las actividades e instalaciones que están sujetas al ámbito de aplicación del reglamento SEVESO, del decreto SEVESO, las actividades e instalaciones que están sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto IPPC y los operadores y las actividades de gestión de residuos clasificados como categoría A, de acuerdo al Real Decreto 975/2009. Es decir, solamente las instalaciones que estén sujetas al ámbito de aplicación de alguna de estas tres normas está obligada a constituir la garantía financiera. El resto de operadores, si no están afectados por esta normativa, no tienen obligación de constituir la garantía financiera ni de, lógicamente, realizar el análisis de riesgos. Pero un aspecto importante que tienen que tener en cuenta es que con independencia o no que estén obligados a constituir la garantía financiera, el régimen de exigencia de responsabilidad medioambiental que hemos comentado al principio de mi intervención sigue vigente. Es decir, un operador que no esté afectado por la obligación de constituir la garantía financiera debe responder igualmente adoptando las medidas de prevención, evitación o reparación que sean necesarias si es responsable de un daño. Una responsabilidad objetiva en el caso de los operadores del anexo 3. Bueno, esta transparencia es volver a repetir un poco los plazos para constituir esta garantía financiera. Como ya he comentado, la orden 1040/2017 estableció las fechas de entrada en vigor de la constitución de la garantía financiera para las actividades de nivel de prioridad 1 y nivel de prioridad 2, que ya la tienen que tener constituida desde el año 2018 y 2019 respectivamente. Un aspecto importante de esta orden es que modificó el anexo de la orden ARM 1783/2011. Este anexo era el que otorgaba o clasificaba a los diferentes operadores por nivel de prioridad. Y como la redacción anterior, la original del reglamento y de la ley se exigía, perdón, se exigía la garantía financiera a todos los operadores, en este anexo estaban relacionadas todas las actividades. Pero hay que tener en cuenta que con la modificación de este anexo, ahora mismo es una confusión que a veces nos hacen llegar bastante operadores, porque este anexo al modificarse solo figuran en el mismo actualmente las actividades que están obligadas a constituir la garantía financiera con nivel de prioridad asociado. Es decir, solo encontraremos las actividades SEVESO, IPPC y de gestión de actividades mineras. Por último, la última norma, y ya cierra todo el compendio de normativa de responsabilidad medioambiental, es la orden 1023 de 2019, que establece la fecha en la que de entrada en vigor de la garantía financiera para las actividades de nivel de prioridad 3, entre las que se encuentra la fabricación de piensos y premezclas para alimentación animal. Entonces, este sector, su sector, los operadores de este sector que queden obligados a constituir la garantía financiera deben hacerlo a partir del 16 de octubre de 2021. Otras actividades del nivel de prioridad 3 son las de la cría intensiva de aves o cerdos, que como he comentado antes, deberán constituir la garantía financiera a partir del 16 de octubre de 2022. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para determinar la cuantía de garantía financiera? Es el análisis de riesgos medioambientales. La normativa establece un sistema, un procedimiento estandarizado y homogéneo para determinar la cuantía de la garantía financiera. Todos los operadores que están obligados a constituir la garantía financiera deben realizar este análisis de riesgos medioambientales, lo que les va a permitir, por un lado, calcular la cuantía y saber si están exentos en virtud de este artículo 28 que citaba anteriormente. Si como resultado del análisis de riesgos medioambientales evalúan el daño por los umbrales de 300.000 euros, por una cantidad inferior a los umbrales antecitados de 300.000 euros o 2 millones de euros, si están sujetos a un sistema de gestión ambiental, quedarían exentos de constituir la garantía financiera. Pero, para conocer este término, deben realizar el análisis de riesgos. Es importante destacar que la utilidad del análisis de riesgos medioambientales como instrumento de gestión del riesgo. El análisis nos permite identificar nuestras fuentes de peligro, conocer los escenarios accidentales y la probabilidad con lo que pueden ocurrir
con la que nuestra actividad y procesos pueden ocasionar daños. Esto nos da una información muy valiosa y útil para implantar medidas de gestión del riesgo. Y implantando estas medidas, lo que podemos ocasionar, es reducir la probabilidad de que se ocasionen accidentes por repercusiones medioambientales, y si finalmente se ocasionan, que se puedan reducir los costes de reparación de estos daños. Y esta reducción puede incluso traducirse en una reducción en la cuantía de la garantía financiera, que para aquellos valores que están situados cerca del umbral de los umbrales del artículo 28, pues puede suponer estar exentos de constituir esta garantía financiera. Otro aspecto importante que ya conocen es que la normativa de responsabilidad medioambiental establece la posibilidad de que los sectores industriales desarrollen instrumentos de análisis de riesgo sectorial de forma voluntaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en relación a los análisis de riesgos medioambientales a los operadores de su sector. Estos instrumentos sectoriales contemplan metodologías no solo para realizar el análisis de riesgos, sino para cuantificar los daños o calcular la cuantía de garantía financiera, que redunda en una disminución del coste y de recursos que los operadores individuales tienen que utilizar para realizar los análisis de riesgos medioambientales particularizados para su instalación. Y bueno, como ya también saben, hay tres tipos de instrumentos sectoriales: son mirar las guías metodológicas y las tablas de baremos, dependiendo de las características de la heterogeneidad del sector y de su peligrosidad. Y todos estos instrumentos, antes de poder ser utilizados por los operadores del sector, deben ser informados favorablemente por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales. Entonces, además de hacer el análisis de riesgos medioambientales, hay que realizar otra serie de operaciones para constituir la garantía financiera. En esta imagen tienen el procedimiento establecido en el artículo 33 del Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley, que se debe realizar para cada instalación para calcular la cuantía de la garantía financiera. El análisis de riesgos medioambientales realmente lo que nos proporciona es el punto A, es decir, nos identifica escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia. Además, se debe estimar un índice de daño medioambiental para cada uno de los escenarios accidentales. A partir del índice de daño medioambiental y de la probabilidad de ocurrencia de cada escenario, se calcula el riesgo de cada escenario accidental, se seleccionan los escenarios con menor IDM que agrupan el 95% del riesgo total, y se calcula la garantía financiera como el valor del daño del escenario con valor de IDM más alto perdón por repetir esto, pero con los escenarios que agrupen el 95% del riesgo total. Entonces, ¿cómo se calcula este escenario? Es un escenario de referencia sobre el que cuantificamos el daño, es decir, qué daño hemos causado para el recursos naturales. Y una vez cuantificado el daño, se monetiza, es decir, cuánto cuesta el coste del proyecto de reparación primaria necesario para reparar el recursos dañados. Ese coste del proyecto de reparación primaria es la garantía financiera. Y a ese coste se suman los costes de prevención y evitación de daños, que pueden ser calculados individualmente en el análisis de riesgos por el operador, o se pueden calcular aplicando un porcentaje del coste del proyecto de reparación, que como mínimo tiene que ser, según la normativa, el 10%. Entonces, estas flechitas azules que verán en la Dirección General se refiere a dos herramientas, dos aplicaciones informáticas que ha desarrollado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para asistir al operador en el cálculo del IDM de cada escenario y para la monetización del daño medioambiental. Se trata de la aplicación informática IDM y de la aplicación informática Mora, que veremos un poquito más adelante. Pero son dos herramientas que ayudan al operador y guían al operador en el cálculo de estas del índice medioambiental y de la monetización del cálculo del coste del proyecto de reparación primaria que es necesario aplicar para recuperar el daño al recurso o recursos naturales. Entonces, una vez que ya tenemos calculada la cuantía de la garantía financiera, hay que comunicar el resultado a la autoridad competente, que es en este caso la comunidad autónoma, donde esté ubicada la instalación. En el caso
de que la cuantía de esta garantía, calculada según este procedimiento, no supere los umbrales del artículo 28, es decir, los 300.000 o 2 millones de euros si la instalación está sujeta, tiene implantado un sistema de gestión ambiental, debe presentar una declaración responsable según el modelo 2 del anexo 4 del Reglamento de Desarrollo Parcial. En el caso que si se superen esos umbrales y los operadores lo que tienen que hacer es constituir la garantía financiera y presentar la declaración responsable del modelo 1 del anexo 4. La autoridad competente, es decir, las comunidades autónomas, establecerán los correspondientes sistemas de control para comprobar que lo declarado en estas declaraciones responsables por el operador se ajusta a lo exigido por la ley. Entonces, una vez presentada la declaración responsable, ¿qué responsabilidades asume el operador? Pues primero, lógicamente, que para determinar la cuantía de la garantía financiera ha realizado el análisis de riesgos medioambientales y resto de operaciones previsto en el artículo 33 del reglamento. En el caso de que haya constituido la garantía financiera, pues tiene que hacer constar el instrumento constituido, que como saben hay 3 modalidades. Puede ser una reserva para constituir la garantía financiera, puede ser un seguro, una reserva técnica o constituir un aval. En el caso de que quede exento, pues se hace responsable de que efectivamente cumple con los requisitos para tal exención. Si ha constituido la garantía financiera, se compromete a mantener la garantía financiera durante la vigencia de la actividad y a comunicar las posibles modificaciones o actualizaciones de esta cuantía si se tiene que realizar un nuevo análisis de riesgos. Se responsabiliza a disponer de los documentos que así acreditan estos aspectos y a facilitarlos a la Administración en el caso de que sean requeridos para verificar el cumplimiento de lo declarado. Entonces, para finalizar esta primera parte de la exposición sobre las obligaciones de la normativa de responsabilidad medioambiental, pues simplemente hacerlo un poco de manera gráfica en esta transparencia. Entonces, recordar que la ley de responsabilidad medioambiental entra en juego cuando ocurre un accidente que puede ocasionar una amenaza de daño o daño medioambiental, y que consta de 2 pilares fundamentales. El régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, que está vigente desde la aprobación de la ley en 2007 y que es el que obliga a los operadores a adoptar las medidas de prevención, evitación y reparación que sean necesarias. Y el segundo pilar, que no obliga a todos los operadores, es la constituir la garantía financiera. Y que entra en vigor. Entró en vigor en 2018, está en vigor desde el año 2018 para los primeros operadores de prioridad 1. Y destacar de nuevo el análisis de riesgos, no solo como instrumento necesario para calcular la cuantía de la garantía financiera, sino como herramienta tremendamente útil para implantar medidas de gestión del riesgo que durante el normal funcionamiento pueden reducir la probabilidad de que ocurra un daño medioambiental y en caso de que este daño ocurra, minimizar las consecuencias ambientales y por tanto reducir el coste de la reparación y en consecuencia reducir o llegar a quedar exenta, reducir la cuantía de la garantía financiera, incluso pudiendo hacer que quede exenta de constituir la garantía financiera a la instalación. Bueno, pues para terminar mi intervención, en esta segunda parte voy a hacer un repaso de los principales instrumentos y herramientas que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha desarrollado para apoyar a los sectores y operadores en el cumplimiento de la normativa de responsabilidad medioambiental. Todo ello en el seno de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales, que es el órgano de cooperación y coordinación entre Administración General del Estado y comunidades autónomas en materia de intercambio y asesoramiento, intercambio de información y asesoramiento en materia de reparación y prevención de daños. Bueno, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha financiado 10 análisis de riesgos sectoriales desde el año 2011 a diferentes sectores industriales y también ha financiado un análisis de riesgo medioambiental para un operador individual.
todos estos instrumentos están a disposición del público en nuestra página web para aquellos sectores o operadores para que sirvan a aquellos operadores y otros sectores industriales a desarrollar sus análisis de riesgos sectoriales o individuales. Además de estos análisis de riesgos financiados por la Dirección General, pues bueno, hay que destacar el esfuerzo que han hecho 32 sectores industriales en desarrollar con sus propios fondos análisis de riesgos sectoriales. Esos 32, que son ya los análisis de riesgos sectoriales que están informados favorablemente por la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales, cuyo listado también está disponible en nuestra página web. Además de esos 32 análisis de riesgos sectoriales, existen otros 4 que están ahora mismo en proceso de evaluación. Uno de ellos es el MIRAD para su sector, para la fabricación de piensos y premezclas para alimentación animal, que están en las últimas fases de evaluación, del proceso de evaluación. Otro instrumento, herramienta muy a destacar, es el servicio de asistencia técnica que tenemos para los sectores y operadores individuales en materia de responsabilidad medioambiental en general y en particular para resolver dudas técnicas sobre la realización del análisis de riesgos medioambientales o cuantificación del daño u otros aspectos técnicos que requieran de asesoramiento en el procedimiento de cuantificar la garantía financiera. Pueden comunicarse con este servicio a través de esta dirección de correo electrónico y se resuelve cualquier tipo de duda que tengan en relación a estos aspectos. 2 documentos que resultan de gran interés. Un primer documento es la Guía de Orientaciones Técnicas para la elaboración de los análisis de riesgos medioambientales, que tiene como objetivo ofrecer un marco común a todos los operadores sujetos a la obligación de constituir la garantía financiera para facilitar la toma de decisiones técnicas en aquellos aspectos del análisis de riesgos medioambientales identificados como más complejos y que demandan un mayor desarrollo técnico. Y otro documento interesante útil de consultar es la Guía para la constitución de la garantía financiera, obligatoria, comunicación y revisión. En esta guía, quizás el valor añadido de esta guía, además de que proporciona información sobre todo el procedimiento de constituir la garantía financiera, operadores obligados, cómo es el procedimiento, sobre las cuestiones de la declaración responsable, etc. Se recopila los elementos que deben cumplir la garantía financiera y que están previstos en la normativa de responsabilidad medioambiental, como son la vigencia de la misma, que debe ser, cómo se constituye la garantía en caso de pluralidad de instalaciones, etc. Y a continuación tres aplicaciones informáticas de las que estamos muy orgullosos y que están siendo de gran utilidad para los operadores. La primera de ellas es el modelo de oferta de responsabilidad medioambiental, que como ya he avanzado anteriormente, es una aplicación informática que se ha desarrollado es de uso voluntario, pero se utiliza para monetizar el daño medioambiental, es decir, para calcular el proyecto de reparación primaria necesario para reparar el daño. Pero además de ofrecer el coste de la reparación primaria, también ofrece costes de la reparación complementaria y compensatoria para aquellos operadores que, además de la garantía financiera mínima, quieran ampliar esa garantía cubriendo estos costes. Está en funcionamiento desde 2013 y la verdad es que estamos contentos del uso que están dando los operadores y la aceptación que está teniendo entre ellos. Hay 1.400 usuarios registrados desde esa fecha y 2.300 proyectos generados. Además, existe un servicio web para conectar con los análisis de riesgos sectoriales que los sectores hayan podido desarrollar. La siguiente aplicación informática es la aplicación informática del IDM, que calcula el índice de daño medioambiental para cada escenario accidental identificado en análisis de riesgos. Como veíamos que es obligatorio en ese procedimiento para calcular la cuantía de la garantía financiera, y está en funcionamiento desde marzo de 2015. Y por último, y la última novedad, es una aplicación informática del ARM, de la herramienta de análisis de riesgos medioambientales,
que está en funcionamiento desde diciembre del 2020 y lo que permite esta herramienta es establecer los árboles de sucesos según la norma UNE 150.008. Es una asistencia para la realización del análisis de riesgos medioambientales de los operadores. Entonces, estas 3 herramientas desde diciembre de 2020 se han constituido en una herramienta integrada desde la cual, mediante registro, se puede acceder a las 3 aplicaciones. Bueno, otro instrumento interesante para aquellos operadores que no están obligados a constituir la garantía financiera, pero que quieren evaluar y gestionar su riesgo ambiental, es el estudio simplificado para la gestión del riesgo medioambiental. Este estudio lo que permite es aquellos operadores que no tengan que hacer un análisis de riesgos medioambientales desarrollar esta metodología simplificada para evaluar el riesgo ambiental y adoptar medidas de gestión del riesgo preventivas y de evitación de daño. Y el valor añadido de este estudio es que recopila un catálogo de medidas de prevención y evitación para los diferentes sectores. Y también están disponibles en la página web. Luego, por último, para cerrar mi intervención, explicar brevemente que hasta aquí son herramientas e instrumentos para enfocados a asistir a los operadores para cumplir con la obligación de constituir la garantía financiera. Pero también hay otros instrumentos para cumplir con las obligaciones respecto al régimen de responsabilidad medioambiental. Uno de ellos es un documento guía para evaluar la significatividad de los daños, que establecen diferentes directrices para facilitar la interpretación de los criterios que están contemplados en la ley para evaluar la significatividad de los daños a los diferentes recursos naturales. Además, también se ha desarrollado un protocolo de actuación y procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental que tiene como origen establecer unos criterios de actuación en el caso de que ocurra un accidente ambiental con consecuencias ambientales en el contexto de la responsabilidad medioambiental. Este protocolo se ha acordado en el seno de la Comisión Técnica de Prevención y Responsabilidad y Reparación de Daños Medioambientales entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y incluye un catálogo de medidas de prevención y evitación para adoptar en situaciones de emergencia dependiendo del tipo de daño y de reparación de daños. Y además incluye una serie de casos prácticos para ilustrar el contenido del documento. También, como saben, cuando se repara un daño en el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, el operador debe presentar un proyecto de reparación que debe ser aprobado por la administración competente antes de llevar a cabo la reparación del daño. Entonces, este documento de estructura de contenidos generales del proyecto de reparación lo que ofrece es una descripción de la estructura y el contenido que debe considerarse en ese proyecto, así como todas las fases e información que debe incluir. Y también incluye un caso práctico para ilustrar el contenido del documento. Y bueno, para cerrar mi intervención, el año pasado se redactaron 2 documentos divulgativos para divulgar las obligaciones de explicar al público en general las obligaciones a las que están sujetos los operadores en virtud de la normativa de responsabilidad medioambiental. Se redactó un documento guía más amplio y detallado y un folleto más resumido que están disponibles también en nuestra página web. Entonces, les invitamos a acceder a la página web, a la sección de responsabilidad medioambiental de la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde podrán encontrar toda la información detallada y todos estos instrumentos y herramientas de las que les he hablado. Y por mí, pues muchas gracias por su atención, y aquí tienen una dirección de correo electrónico donde, además del buzón de asistencia técnica que les he puesto antes, pueden consultarnos cualquier duda que tengan sobre la normativa de responsabilidad medioambiental. Y muchas gracias. Estaré encantada de responder a sus preguntas. Muchas gracias, Paloma. Vamos a todos los participantes, insistiros en la parte de preguntas y respuestas, lo veremos después de la ponencia de Alberto. Veremos las preguntas. Si os parece, Víctor. Disculpad. Perdón, Ana, sigue.
No, simplemente insistir eso, en el botón de preguntas y respuestas. Aquí hemos comentado en el chat interno de la OFI y con algunos de los participantes que Paloma lo hace fácil, ¿eh? Lo ha puesto todo bastante claro y lo ha hecho fácil. No sé si quedarán dudas, pero yo creo que sí, que alguna seguro surge por ahí. Esa era mi Así que, intención, eso espero. muy fácil, muy bien. Gracias. Bueno, pues empezamos ahora con la segunda charla, aspectos prácticos del análisis de riesgos ambientales en las fábricas de piensos y premezclas. Va a participar o la va a dar Alberto de la Cruz Sánchez, director técnico de Testa. Alberto es el director técnico de Testa y, como digo, responsable del Departamento de Responsabilidad Ambiental de la empresa. Es licenciado en Ciencias Biológicas con especialidad en Zoología y Medio Ambiente, con experiencia en tramitación en expedientes de responsabilidad medioambiental desde el nacimiento de la Ley de Responsabilidad Ambiental en diferentes comunidades autónomas y en diferentes sectores, y coautor de la herramienta sectorial de análisis de riesgo o MIRAT para el sector de premezclas y alimentación animal. Bueno, pues Alberto, te damos paso y espero que disfrutéis de esta charla y que tenga vamos, que podéis sacar información importante, porque además la va a hacer desde un punto de vista muy práctico para las fábricas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Bueno, lo primero, buenos días a todos y gracias por asistir a todos los operadores a este nuevo seminario, y agradecer también en el nombre de Testa pues, a los organizadores la confianza en nosotros y su implicación en el desarrollo de la herramienta sectorial, y por supuesto pues, al Ministerio y especialmente a Paloma su participación y su exposición, que ha sido francamente interesante, ¿no? Y desde Testa pues manifestar una vez más nuestra vocación de servir de ayuda a todos los operadores y bueno, pues estaremos a vuestra disposición para tener todas las consultas y facilitaros la tramitación de vuestros expedientes de responsabilidad medioambiental. Bueno, nuestra presentación va muy encaminada, digamos, vamos a hacer una presentación muy breve donde lo que pretendemos es sobre todo explicar desde un punto de vista muy práctico qué tiene que hacer un operador, ¿no? En este marco legal que nos ha expuesto Paloma, pues qué es lo que tiene que hacer un operador, ¿no? En la práctica, cómo tiene que desarrollar sus expedientes, ¿no? Bueno, pues aquellos operadores, efectivamente lo primero que tendría que hacer un operador es confirmar que está en uno de esos tres supuestos, ¿no? O bien es un operador SEVESO, o está en la categoría A del Real Decreto de la Industria Extractiva, o bien está en uno de los epígrafes de la ley IPPC. Si ocurre esto, estará obligado a constituir una garantía financiera obligatoria. Y es el operador el que está obligado, no va a venir alguien externo a constituirlo, sino que tiene que ser el propio operador el que la desarrolle. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues lo puede hacer o bien utilizando ese modelo, ese manual de instrucciones, podemos decir, o ese informe tipo, que es el MIRAT, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado. Bueno, pues para el sector, entonces puede utilizar ese informe tipo y desarrollar su informe de riesgos a imagen y semejanza de ese MIRAT, ¿no? O puede, a través de consultoras externas, como por ejemplo Testa, le podemos facilitar o ayudar la creación de ese informe de riesgos. Pero el punto de partida siempre tiene que ser eso, el informe de riesgos, porque es la herramienta que nos va a dar, digamos, una monetización, un cálculo, un precio, digamos, de esos escenarios accidentales, y por lo tanto será la manera de poder ver si estamos exentos de constituir la garantía financiera obligatoria o si por el contrario tenemos que constituir esa garantía a través de una de las tres modalidades que contempla la ley. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que llegamos a ese punto, a saber que nosotros, por ejemplo, nos encontramos como operador en ese epígrafe 9.1b, ¿no? Tratamiento y transformación diferente del mero envasado de las siguientes materias primas tratadas o no previamente y destinadas a la fabricación de productos alimenticios. Estamos en ese epígrafe y, por lo tanto, tenemos que evaluar el riesgo ambiental de nuestro proceso productivo, de nuestra actividad. ¿De acuerdo? Ha comentado Paloma que existen casos contemplados en la ley de exención. Si una vez realizado el informe de riesgos ambientales estamos por debajo de los 300.000 euros en la monetización del escenario accidental que hemos seleccionado, estaremos exentos de constituir una garantía financiera obligatoria. Igual ocurrirá si nos encontramos en una horquilla contemplada o que comprende
entre los 300.000 euros y los 2 millones de euros si nos encontramos o tenemos un sistema integrado de gestión, una ISO 14001 o bien el sistema europeo EMAS. En estos casos no estaremos obligados a constituir garantía financiera obligatoria, aunque podríamos constituir una garantía financiera voluntaria, dado que aquellos operadores que se encuentran en el anexo 3 de la ley, como ya también hemos visto en la presentación previa, deberán reparar los daños ocasionados aunque no exista culpa, negligencia o dolo. ¿De acuerdo? La garantía financiera obligatoria, digamos, una vez que la tenemos constituida, tendríamos que presentar, o a nivel de administración lo que se presenta es la declaración responsable, y es a través de la declaración responsable donde decimos que hemos constituido la garantía financiera obligatoria y cómo la hemos constituido, ¿no? Como hemos mencionado también, los diferentes operadores que están contenidos en el nivel de prioridad 3 tendrán de plazo hasta el 16 de octubre de 2021 para hacer este trámite. El informe de riesgos ambientales queda en la empresa a disposición de la posible supervisión de la administración, pero el expediente se cierra una vez que la declaración responsable ha sido tramitada. Por supuesto, todos aquellos cambios importantes, porque necesitamos una nueva línea de producción, porque incorporemos en nuestra producción nuevos tanques o nuevos depósitos de gran capacidad, nuevos riesgos ambientales que podamos introducir en nuestro proceso productivo, puede llevar a modificar o a la necesidad de volver a revisar nuestro informe de riesgos ambientales y ver si esa monetización sigue siendo correcta o hay que de alguna manera cambiarla, modificarla, ¿no? Entonces, bueno, pues en el final también es un documento que de alguna manera está vivo o debería estar vivo y sujeto a los posibles cambios que haya en el proceso productivo. ¿Cuáles son las fases de redacción de un informe de riesgos? Básicamente, contado de una manera así muy ágil, muy ligera, los puntos que tendría un informe de riesgos ambientales serían estos. Primero, una descripción de la actividad productiva, después una caracterización del entorno, el entorno ambiental, en base a esos recursos que pueden verse afectados, después una identificación de los escenarios accidentales, una caracterización de los agentes causantes de ese daño y de los recursos naturales que se pueden ver afectados, y finalmente un cálculo del riesgo y la monetización. Vamos a ver de una manera ágil estas 5 partes. Descripción de la actividad. Aquí, lógicamente, vamos a incluir todos los procesos productivos que tiene nuestra planta, dónde se encuentran esas materias auxiliares, esas materias primas o esos residuos que nos van a ser, digamos, fuentes de peligro y que pueden desencadenar los diferentes accidentes medioambientales. Vamos a incluir esas actividades que se encuentran dentro del epígrafe y vamos a incluir también actividades auxiliares que puedan contenerse dentro del mismo vallado, dentro del mismo entorno físico de la planta, que igual no están sujetas a IPPC, pero que los posibles accidentes que puedan ocurrir en las mismas pueden afectar a las actividades productivas que sí que se encuentran dentro del epígrafe. En definitiva, lo que vamos a poner en nuestro informe de riesgos es todo aquello que desarrollamos en nuestra planta y que pueden originar a través de esas chispas que son los sucesos iniciadores, pueden desencadenar escenarios de accidente. Por supuesto, la caracterización del entorno es tremendamente importante, quizás una de las partes más complejas a nivel técnico, en cuanto a que bueno, pues, requiere un conocimiento, digamos, importante en cuanto a la fauna, en cuanto a la flora, en cuanto a las diferentes figuras de la red Natura, en cuanto a los espacios protegidos y, bueno, pues lo que es la caracterización del entorno. Si tenemos un río, un curso fluvial que va cerca de nuestra planta, si ese curso fluvial puede salir al mar, por ejemplo, si nos encontramos en el entorno de una ría, posibles bosques aledaños, ¿no? En determinar muy bien si, por ejemplo, un incendio puede llegar a afectar a un bosque o que está en un entorno inmediato o no, las posibles, como hemos comentado también, las nubes a través de los focos de emisión de las chimeneas que pueden difundir los contaminantes y, bueno, pues pueden llegar a determinados espacios protegidos o no, según las simulaciones de difusión. En definitiva, el entorno es muy importante porque además las modificaciones que hacemos sobre
sobre los factores naturales que están o no afectados modifica muy sensiblemente lo que es la monetización de nuestros escenarios, con lo cual el incluir o no incluir un águila imperial, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pues va a influir notablemente, de manera muy significativa, en las monetizaciones, ¿no? Lo que vamos a ver en definitiva en un informe de riesgos es esto, ¿no? Digamos que esto es el corazón del informe de riesgos, son los árboles, los famosos árboles de sucesos. Lo que hacemos es identificar los escenarios y los identificamos desde los sucesos básicos, tener un depósito con una harina de pescado, tener un depósito de aceite lubricante para una máquina, de esos sucesos básicos y esos riesgos que digamos que ya tenemos por almacenar determinados productos químicos, por ejemplo, pues será a través de sucesos iniciadores, de esas chispas que lo detonan, por ejemplo, un problema en una carga y descarga de un camión, cisterna, bueno, pues un determinado suceso que va a iniciar, a partir de una fuente de peligro, un escenario de accidente que, por supuesto, va a estar condicionado por los diferentes factores condicionantes. Tener un cubeto o no tener un cubeto de contención. Si hacemos, por ejemplo, con ácido clorhídrico y hacemos una descarga al sobresuelo antiácido o no, bueno, pues todos estos factores condicionan en definitiva que los sucesos o los escenarios de accidente sean más probables o menos probables. Y al final tendremos unos escenarios de accidente con dos parámetros fundamentales. Un riesgo, una probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Y un IDM, un índice de daño medioambiental. De tal manera que esos escenarios van a tener un riesgo constituido, como digo, por estos dos parámetros, probabilidad de que ocurran y el daño, el índice de daño medioambiental. Con todo ello vamos a definir o los vamos a poner en orden. Dentro de los diferentes escenarios de accidente los ordenaremos por su índice de daño medioambiental y tendremos un riesgo acumulado. Ese riesgo acumulado, en el momento en el que se alcance el 95%, tendremos un escenario seleccionado. Ese escenario será el que moneticemos. Antiguamente no se hacía así, se hacía una monetización de todos los escenarios. Pero ahora, en esa simplificación metodológica que comentaba también Paloma en el inicio de su exposición, pues es solamente un escenario ese que acumula el 95% el que vamos a monetizar. En algunos casos incluso puede ser que no coincida el escenario de mayor IDM, de daño medioambiental, con el escenario que monetizamos en nuestro informe de riesgos ambientales. En definitiva, escenarios de causas, escenarios de consecuencias con diferentes particularidades de las empresas que marcan factores que condicionan el resultado final de nuestro listado de escenarios accidentales, ¿no? Por supuesto, otros apartados importantes en los informes de riesgos sería la caracterización, ¿no?, del daño y los recursos, de los agentes causantes del daño y los recursos naturales afectados. Bueno, pues los propios software del Ministerio nos permiten hacer esa clasificación. Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, los agentes responsables del daño medioambiental, hay unas clasificaciones básicas en función de su naturaleza orgánica o no, si son sustancias inorgánicas, si son compuestos orgánicos, si son volátiles y si son no volátiles. Entonces es muy importante tipificar todos los agentes químicos que tenemos en nuestra planta. Y, por supuesto, los recursos naturales afectados. Piezómetros, valores de agua subterránea. Tenemos que poner en valor si, por ejemplo, un determinado derrame o un vertido va a tener capacidad para, en su grado de penetración, llegar a la masa de agua subterránea o no, con las implicaciones que pueda tener. Bueno, si llega agua subterránea, puede al final tener una afección ecosistémica, ¿no?, en todo el sistema. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, cuáles son los recursos que ciertamente se ven afectados, es parte, sin duda, del informe de riesgos ambientales. Y una vez que tenemos una descripción del proceso productivo y una descripción del entorno ambiental y tenemos esos árboles bien constituidos y un escenario seleccionado, llega el momento de monetizar. Utilizaremos el IDM para ese cálculo, digamos, del daño medioambiental que tiene cada uno de los diferentes escenarios a través de esa herramienta que también nos comentaban desde el Ministerio que tienen en marcha y que se basa en un sistema sobre todo de pestañas desplegables donde vamos seleccionando cuál es nuestro agente químico, cuál es en definitiva el daño, cuáles son los recursos naturales afectados y bueno, pues por ahí llegamos a obtener valores de IDM. Y luego sobre el escenario seleccionado efectivamente utilizamos la herramienta Mora. La herramienta Mora es una herramienta que además tiene implementados, digamos, los precios de las reparaciones, con lo cual una vez
que seleccionamos para nuestro escenario la reparación más adecuada, obtenemos una cuantía. Esa cuantía es el valor de la reparación primaria y al final constituimos nuestra garantía financiera con el valor de la reparación primaria más el 10% en aspectos de prevención, ¿de acuerdo? Y con ello podemos constituir la garantía financiera. También comentó Paloma que existen unas medidas compensatorias que podemos añadir a nuestra garantía financiera obligatoria. Esas medidas compensatorias nos dan el cálculo del daño total. Y como decíamos nuevamente, operadores incluidos en el anexo 3 tienen que responder del daño total, con lo cual, aunque la ley les obligará a constituir una garantía financiera, lo recomendable, así lo reflejamos, por ejemplo, nosotros en nuestros informes, es que tenga cubierto en sus pólizas el cómputo total, digamos, no solo de la garantía, sino también de las medidas compensatorias, ¿no? El cómputo total del daño medioambiental posible. Las tres modalidades serían el aval, la póliza a través de una póliza de un seguro o la reserva técnica, un fondo ad hoc con materialización en inversiones financieras, pues por ejemplo bonos del Estado, ¿no? Son las tres modalidades que contempla la ley para tener cubierta la garantía financiera obligatoria. Y digamos que esto sería la tramitación normal que, como digo, terminaría en lo que es la declaración responsable presentada a la Administración. Las diferentes comunidades tienen mecanismos más o menos evolucionados o más o menos desarrollados, en algunos casos para incluso presentar la propia declaración responsable de manera telemática a través de menús desplegables y secciones concretas, y hay otras que se hace a través de una tramitación más general, ¿no? Como por ejemplo a través de autorizaciones de procedimientos similares a la autorización ambiental integrada, o bueno, cada comunidad tiene sus mecanismos. En cualquier caso, es la comunidad autónoma la responsable o el órgano encargado de supervisar y de recepcionar todos estos expedientes de responsabilidad medioambiental. Y bueno, pues nada más por nuestra parte, nada, nuevamente agradeceros a todos y bueno, nos ponemos a vuestra disponibilidad para lo que necesitéis, y si tenéis alguna pregunta que podamos atender, pues por aquí también quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. De nada. Estamos viendo que la gente no se anima a preguntar. Lo habéis dejado muy claro o están bloqueados de tanta información. Una pregunta que yo sí que tengo, Paloma, para la parte del ministerio, es más una pregunta práctica en sí. El MIRAC va a colgar de vuestra página web, ¿verdad? Al menos en el listado ese que disponéis estará nuestro documento. Ay, no te oímos, Paloma. Ábrete el micro. Perdona. En el Ministerio lo que hacemos es dar publicidad de los instrumentos que han sido informados favorablemente, pero el documento pertenece a las asociaciones que lo han desarrollado. Entonces, el documento no estará colgado en la página web, simplemente se dirá que se ha informado favorablemente. Aparecerá en el listado de instrumentos aprobados. Quien quiera hacer uso del mismo tiene que recurrir a las asociaciones, tanto a cooperativas como a CESFAC, para poder disponer del documento y que le ayuden. La verdad es que lo que habéis explicado muy bien, es un documento marco que tienen que luego aterrizar cada uno a sus particularidades de empresa. Muy bien. Víctor, hay por ahí preguntillas. Sí, con respecto a los plazos, porque creo que es lo que más le preocupa a la gente, ¿no? Bueno, el plazo para tener esta garantía financiera, para depositarla para depositarla, ¿cuál es el plazo exactamente? ¿Cuál es el plazo de hacer ese análisis de riesgo ambiental, de hacer la monetización? Aclarar esos plazos. Bueno, lo que establece la norma, la orden ministerial, es que vuestro sector tiene que tener constituida la garantía financiera a partir del 16 de octubre de 2021. O sea, a partir de esa fecha ya tiene que tener constituida la garantía financiera. Lógicamente, como ha explicado Alberto, pues el procedimiento requiere tiempo, hay que hacer análisis de riesgos medioambientales. Entonces, pues, claro, no establece ningún plazo, pero hay que contar con esos meses en los que debe realizarse el procedimiento. O sea, pueden empezar ya, lógicamente, a realizarse los análisis de riesgos medioambientales y
y calcular la cuantía de la garantía financiera, teniendo en cuenta que a partir del 16 de octubre de este año ya la tiene que estar vigente esa garantía. En las comunidades hay que depositarlo en las comunidades autónomas y ¿cómo se garantiza? Porque como hay una monetización, hay que también remitir ese informe de riesgos ambientales a la comunidad autónoma para que compruebe que esa monetización pasa el límite o no pasa el límite que obliga a la garantía financiera. ¿Cómo sería más o menos ese procedimiento que hay que hacer con la administración de la comunidad autónoma con todo esto, con la monetización, el estudio de el análisis de riesgo? ¿Qué es lo que habría que entregar? Bueno, en principio sería suficiente con la declaración responsable, pero es verdad que cada autoridad competente, cada comunidad autónoma puede que haya desarrollado su propio procedimiento. La declaración responsable recoge la información mínima que consta en el anexo 4 del reglamento, que simplemente los datos del operador, la ubicación y datos de notificación, y luego el instrumento constituido, si es normalmente será un seguro, lo más probable pues es poner el número de póliza del seguro y la fecha de entrada en vigor de esa garantía. En principio no se prevé adjuntar ninguna documentación, pero sabemos que hay comunidades autónomas que lo están requiriendo el análisis de riesgo medioambiental, y para luego revisar ellos. Hay diferentes fases de la revisión. Algunos revisan simplemente la declaración responsable y requieren alguna documentación, a una muestra de operadores. Eso depende un poco de la comunidad autónoma. También se puede presentar un trámite electrónico. En algunas comunidades está desarrollado el trámite electrónico para presentar esa declaración, en otras entiendo que no. Pero depende un poco de la comunidad autónoma, que es donde se debe presentar en la declaración responsable. Pues con respecto a estos plazos también nos preguntan, Alberto, para ti, ¿cuánto tarda Testa en llevar a cabo todo este procedimiento de determinar la evaluación de riesgo, etcétera, etcétera? Bueno, pues es una pregunta difícil, lógicamente, porque depende, habría que decir depende, ¿no? Depende de la planta, porque como decimos, el entorno es muy importante. Entonces, hay expedientes complejísimos, pues porque tienen un foco de emisión y hay cerca un parque nacional y hay que ver si llega o no llega el contaminante por allí. Puede haber los procesos de difusión en agua son también complejos. Imaginaos si llega al mar, ¿no? Pues requiere simulaciones un poco más complejas, ¿no? Ciertamente, bueno, yo creo que por promedio, ¿no? Por poner un promedio, un horizonte de entrega de un mes, mes y medio puede ser razonable. Nosotros sí que recomendamos, eso sí, que efectivamente pues, el plazo es el 16 de octubre. Eso quiere decir que cuanto antes lo agilicemos nuestros expedientes mejor, más que nada pues porque efectivamente puede haber muchos operadores que decidan hacerlo al final, y esto pues al final es una complejidad para todos, ¿no? Pero bueno, por dar un promedio, pues un mes, mes y medio puede ser algo razonable si no son expedientes muy complejos técnicamente. Con respecto a esto, tened en cuenta también que si esperamos todo a última hora, la capacidad de las empresas que pueden hacer estos análisis, si decidís hacerlo, si vamos todos en los 2 últimos meses, además coincidiendo con el verano, pues puede ser un poco complicado. O sea que está más o menos claro quién lo tiene que hacer en principio, ese análisis de riesgo, y evidentemente es una obligación. Cuanto antes nos pongamos y cuanto más tiempo demos a las empresas, también será más fácil que lleguemos a tiempo. Si esperamos todos al 1 de septiembre, pues aunque sea mes y medio, a lo mejor hay menos capacidad o no hay capacidad suficiente, porque entiendo, Alberto, que tendréis que hacer algunas visitas, eso requiere tiempo y también no sabemos en qué situación vamos a estar sanitaria en el mes de septiembre-octubre para dar capacidad. O sea que sería bueno que empezáramos a trabajar todos o por lo menos a movernos en este aspecto. Así que, bueno, pues yo creo que sería importante. Nos hacen otra pregunta con respecto a la obligación, si es necesario para hacer este análisis de riesgo, si es necesario consultar una empresa especializada, o lo pueden hacer los mismos operadores utilizando, si tienen, digamos, personal y capacitado para ello, si lo pueden hacer ellos mismos. Si una
una empresa puede hacerse su propio análisis de riesgo usando este MIRAL. Si es obligatorio contar con un externo, entiendo, que lo avale. No, los operadores son... la obligación es que sean los operadores los que constituyan la garantía financiera y hagan su informe de riesgos, pero no existe, no hay un criterio de independencia como pueda ocurrir en determinados ámbitos de auditoría. En este caso, pues pueden ser los operadores los que los desarrollen, siempre y cuando pues teniendo en cuenta esa complejidad técnica, que deben disponer de los recursos necesarios para llevarlo a cabo, porque algunos de los puntos, incluso la implementación de determinados datos en las propias herramientas software del Ministerio, a veces son más que complejas, que se pueden prestar un poco a la subjetividad y se corre el riesgo de subestimar o sobreestimar el precio final de la monetización. Entonces, y luego pues todo lo que implica la caracterización ambiental del entorno, que siempre tiene su dificultad en cuanto a caracterización de fauna, de flora y bueno, pues todo lo que lleva a nivel medioambiental, ¿no? Pero no existe un requisito en la ley de que tenga que ser un externo el que lo desarrolle. Otra pregunta que nos hacen es, de cara a confeccionar la póliza de seguros, ¿se tiene estimado cuál es el capital de las medidas compensatorias que se han recomendado incluir? O, en otras palabras, ¿cuánto es el porcentaje que hay que incrementar la garantía financiera para tener cubiertas también estas medidas compensatorias? Pues contesto. Bueno, Sí. se puede calcular mediante mora también. Mora calcula el coste de las medidas complementarias y compensatorias. O sea, no hace la ley no estima, así como para los gastos de prevención y evitación sí que establece que tienen que ser un 10%, la ley no establece una cantidad. O sea, se tiene que calcular. También es el coste de hay que calcular qué unidades de recurso tienes cuántas unidades de recurso adicionales tienes que reparar complementariamente, y la medida compensatoria, que lo que hace es compensar la pérdida provisional de recurso hasta que causa efecto la reparación primaria. Es un cálculo complejo que Mora te lo da también, es calcular las unidades biofísicas de recurso que tienes que reparar y calcular el coste del proyecto necesario para reparar esas unidades. O sea, que lo calculas mediante Mora. Y lo que sí, las pólizas, por lo que tenemos entendido, las pólizas de seguros sí que cubren medidas de complementarias y compensatorias, que no hay problema en cubrir voluntariamente esos costes. No sé, Alberto, quizás puedas añadir algo más por tu experiencia. Está perfectamente explicado, efectivamente es mora, depende al final del escenario a monetizar y los recursos naturales que están afectados. Eso va a determinar evidentemente esa compensación. Y lo único a añadir que efectivamente no es un porcentaje muy alto. No estamos hablando de que sea el 100% de la reparación primaria ni nada por el estilo, sino que bueno, son porcentajes en torno a un 10% o incluso menos del resultado final. O sea, incrementan un poco lo que es el daño ambiental, pero no excesivo, no lo duplican ni nada por el estilo. Pero vamos, lo ha explicado perfectamente Paloma. Nos hacen otra pregunta. Una vez, o sea, si se hace el análisis de riesgo, como hemos visto, si pasa la monetización, pasa de un determinado valor, hay que hacer esa garantía financiera, pero nos preguntan si como opción alternativa lo que se pueden hacer es tomar medidas que eviten el riesgo y reducir, por tanto, entiendo que volver a hacer un análisis de riesgo o que reducir ese valor de esa monetización. ¿Es posible sustituir esa garantía financiera por medidas que reduzcan el riesgo? ¿O sería necesario hacer otra vez otro análisis de riesgo ambiental que contemple esas medidas, digamos, para reducir el riesgo? Bueno, contesto yo, por ejemplo. No, realmente, a ver, el resultado final de todo esto es una declaración responsable. Tú en la declaración responsable estás diciendo que has hecho un informe de riesgos y que por tanto ese informe te ha dado una determinada monetización. La herramienta es fenomenal para lo que comentábamos, para hacer prevención ambiental e incorporar nuevamente aspectos que hagan bajar la probabilidad de que ocurran los escenarios. El resultado de eso tiene que ser un nuevo informe de riesgos obligatoriamente. De hecho, no deberíamos decir en nuestro informe de riesgos se va a acometer tal medida y por lo tanto
los escenarios quedarán de la siguiente manera. No, el informe de riesgos se hace en el momento actual, en el momento en el que tú lo cierras y se declara responsablemente de acuerdo a lo que tú tienes en tu proceso productivo y a las barreras de prevención ambiental que tú tienes en tu proceso productivo. Con lo cual, implementarlas y nuevamente reconducir la monetización hacia otros escenarios es perfecto, pero el resultado va a ser siempre al final un informe de riesgos ambientales, un informe actual donde tú ya tienes implementadas esos mecanismos de prevención ambiental y lo declaras responsablemente ante la comunidad autónoma. A mí me gustaría añadir que la ley prevé que el análisis de riesgos se tiene que actualizar cuando exista una modificación sustancial de la actividad, cuando el operador lo estime oportuno o cuando sea requerido por la administración competente. El análisis de riesgos se hace, como dice Alberto, es la foto actual de la instalación, tal como funciona, pero está sujeto a actualización en esas circunstancias. Otra cosilla, para que ya quede muy claro, porque surgen siempre estas dudas, estas cuestiones, os las voy a aunar algunas que nos han comentado, pero para que lo dejéis así muy claro. En principio, ¿de qué se trata el IPPC y qué empresas, qué exenciones hay en función del volumen de la actividad para que las empresas tengan que estar exentas? Esos supuestos que hablabais de los IPPC, SBESO y la producción, para que nos lo dejéis ya clarísimo. Bueno, las siglas IPPC se refiere a la ley de prevención de la contaminación, ¿de acuerdo? Y aquellas empresas que de alguna manera tienen determinadas focos de emisión que generan una contaminación sobre la atmósfera están en ese marco legal. Están en ese marco legal, pues las obligaciones correspondientes a esa legislación que tienen que ver con tener en vigor una autorización ambiental integrada, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas que yo creo que los operadores de este sector se encuentran o entrarían en esa garantía financiera obligatoria por ello, ¿no? Por su pertenencia a la IPPC, pues tienen que buscar ciertamente en qué epígrafe de la ley IPPC, que tiene un anexo en la cual figuran todos los epígrafes que hacen que los operadores se encuentren contenidos en ese marco legal, tienen que ver cuál es su epígrafe IPPC, ¿de acuerdo? Y esto nos marca efectivamente cuál es su plazo. Si se encuentran dentro de la IPPC, se van a encontrar dentro, por lo tanto, del marco de la responsabilidad medioambiental también y tendrán que ver su fecha, digamos, o su plazo para tener en orden todo esto, dependerá efectivamente de su epígrafe de IPPC, ¿no? Nos referimos a esto cuando hablamos de IPPC. Con lo cual, operadores que están en IPPC, en la directiva SBESO o en la industria extractiva, están obligados, por lo tanto, a hacer su informe de riesgos ambientales y a ver dónde queda su garantía financiera, dónde queda su monetización. Y ahí ya entramos en el tema de las posibles exenciones, ¿no? O no, según lo que salga en su monetización. Y no sé, eso sería más o menos. No sé si Paloma puede añadir algo al respecto. Bueno, el anexo de la Orden 1783/2011, modificado por la Orden 1040/2017, recoge todos los epígrafes de la normativa IPPC. Entonces puede consultar este anexo donde verán reflejado el epígrafe correspondiente a su actividad. No, por comodidad, si no quieren ir a la ley IPPC, que es de control integrado de la contaminación, a eso se refiere, bueno, las siglas en inglés, pero se refiere IPPC. En el anexo de esta orden ministerial, a la que pueden acceder a través de nuestra página web, están reflejadas todas las actividades IPPC que están obligadas a constituir una garantía financiera. Además, en las propias comunidades autónomas suele haber un registro de las empresas y en ese registro figura exactamente dónde se encuentran, cuál es su epígrafe y si están o no están en el marco de la IPPC. Pero es lo que comentaba Alberto, si la instalación tiene que disponer de autorización ambiental integrada, es una actividad IPPC. Perfecto, muchas gracias. Una cuestión que a veces surgen, como tenemos tantos acrónimos, surge al final algunas dudas sobre cuál es el verdadero orden entre declaración responsable, análisis de riesgo ambiental y constituir la garantía financiera. A ver, en una frase, ¿cómo haríais el orden o cuál sería el orden a seguir con estas tres palabras? O sea, ¿por dónde tendría que empezar una empresa? ¿Qué tendría cómo sería la evolución? Bueno,
Pues lo primero que tendría que ver, primero confirmar que está en el marco de la RA a través de su IPPC, de su pertenencia al marco legal de la IPPC, eso lo primero. Después, desarrollar el informe de riesgos ambientales. ARA, llamamos, análisis de riesgos ambientales. Una vez hecho esto, se monetiza y una vez que está monetizado, presentamos la declaración responsable, donde decimos qué nos ha salido en el informe de riesgos ambientales. Ese sería el orden lógico de la tramitación. Pues en línea con esto que nos dices, nos preguntan qué controles suelen utilizar las autoridades de control para ver realmente que está todo conforme. No sé si Paloma nos puedes ahí indicar. Bueno, pues lo que nos han transmitido algunas comunidades autónomas, depende de la comunidad autónoma el procedimiento que está llevando a cabo. Nosotros en este documento que os mostrábamos de la guía para constituir la garantía financiera se habían acordado unos criterios comunes a estos procedimientos de control y básicamente hay una primera fase que lo que se realiza es una revisión formal de la declaración responsable, es decir, que está debidamente cumplimentada, que efectivamente la instalación es la que es y si esa revisión formal está ok, pues se iría a una fase 2 en la que se puede solicitar a una muestra, dependiendo de la comunidad autónoma, a una muestra de operadores el informe de riesgos ambientales, por ejemplo, el análisis de riesgos ambientales, para revisarlo, para revisar todo el procedimiento de calcular de la cuantía de la garantía financiera. Si como resultado de esa revisión más en detalle hay algún aspecto a subsanar, se puede requerir al operador justificar algún resultado del análisis de riesgos o presentar alguna documentación adicional. Por ejemplo, pueden también solicitar la documentación que acredite la póliza de seguro para ver que esa póliza o un certificado de la compañía de seguro que acredite que se ha constituido la garantía financiera de acuerdo a la normativa. Pero por lo general, la primera revisión, yo creo que lo que se está haciendo es que verificar que todos los operadores obligados a constituir la garantía financiera la han constituido, es decir, han realizado su análisis de riesgos y han presentado su declaración responsable, ya sea el modelo 1 si han constituido la garantía financiera o el modelo 2, y una fase más en detalle priorizando, dependiendo de la comunidad autónoma, una revisión más en detalle del procedimiento que ha podido realizar cada operador. O, por ejemplo, también se han planteado algunas, solicitar periódicamente que siguen en aquellas instalaciones que tienen constituido, que están adheridas a un sistema de gestión ambiental, comprobar periódicamente que siguen adheridos a ese sistema, con lo cual siguen exentos. Pero también hay que tener en cuenta que con la firma de la declaración responsable se compromete a cumplir esas condiciones por un tiempo indeterminado, digamos, mientras esté activa la actividad. Pero bueno, estas revisiones pueden ser diferentes dependiendo de la comunidad autónoma y más o menos es lo que os he comentado, por lo que sabemos y nos han transmitido las comunidades autónomas. Una pregunta también con respecto al seguro. Nos habéis comentado que cuando una empresa tiene diferentes instalaciones, la garantía financiera que habría que depositar sería la de mayor valor, ¿no? Y en caso de utilizarla, digamos, habría que volverla a depositar, digamos, manteniendo siempre. Pero esto sería cuando el operador tiene diferentes instalaciones. No es posible hacerlo cuando que diferentes operadores se pongan de acuerdo en presentar garantía financiera, pero en una garantía financiera común, pero se podría hacer un seguro colectivo, digamos, de todas esas y que el seguro sí que cubriera, porque entiendo que, por ejemplo, a una compañía le puede resultar interesante hacer un seguro colectivo y donde están diferentes instalaciones, diferentes operadores, pero puede garantizar, digamos, puede presentar o puede dar aval de que si hay diferentes accidentes va a acometer, entendiendo que es muy poco probable y que reduce el riesgo, claro. Vamos, un seguro colectivo, quiero decir, ¿sería posible?
En este caso no. La normativa de responsabilidad medioambiental establece que la garantía financiera se debe constituir por cada operador o actividad. No contempla la posibilidad de constituir un único seguro o garantía financiera con diferentes operadores. La posibilidad que comentabas de pluralidad de instalaciones se refiere cuando es un mismo operador, o sea, un único operador que tiene diferentes instalaciones, ya sea en una misma comunidad autónoma o incluso en diferentes comunidades autónomas. En ese caso, sí se puede, bajo un único instrumento de garantía financiera, se pueden constituir se pueden dar cobertura a las diferentes garantías financieras de las diferentes instalaciones. Esto está en el artículo 40 del reglamento, pero en el caso de que sean diferentes operadores, incluso compartiendo, porque se nos han planteado estas dudas de un mismo espacio físico en un polígono industrial, por ejemplo, muy especializado en un determinado sector con diferentes operadores, y no, esa posibilidad no existe, de un seguro colectivo con diferentes operadores. Muchas gracias, Paloma. Y respecto a ese espacio físico, ¿dónde finalizan los límites de una empresa cuando quieres realizar este análisis de riesgo ambiental? Bueno, a nivel de tramitación es un CIF, una declaración responsable, ¿de acuerdo? Y a nivel de análisis de riesgos ambientales, digamos, lo que está marcando al final, cuando tenemos una determinada empresa que está dentro de ese epígrafe, una actividad, mejor dicho, dentro de un operador que se encuentra dentro de ese epígrafe de la IPPC, lo que valoramos nosotros siempre es el entorno. En este caso, imaginemos que hay un determinado vallado o imaginemos instalaciones auxiliares que puedan estar a una determinada distancia o pegadas a la planta, ¿no? Pues nosotros valoramos todo aquello que puede generar un riesgo ambiental en el entorno. Pongamos un ejemplo, si tenemos un operador que está manejando o que tiene dos plantas, una planta y otra satélite a 10 kilómetros, la que se encuentra a 10 kilómetros va a poder ocasionar escenarios accidentales completamente diferentes a la instalación principal. Con lo cual, en este caso, nosotros siempre optamos por realizar dos informes de riesgos ambientales, porque el entorno ambiental va a ser diferente. En el caso de diferentes actividades productivas que todas, digamos, están dentro de un mismo vallado o que se encuentran afectando, con este accidente ambiental puede afectar al entorno, pues lo vamos a contemplar en un único informe de riesgos ambientales. Imaginamos un escenario de incendio, pues digamos que lo que puede afectar a un pequeñito almacén, si al final va a suponer un incendio en toda la planta, el incendio va a ser un escenario de riesgo que va a afectar de manera por igual a todo el ambiente, a todos los bosques, a los herbazales, a los matorrales, a la fauna, al hábitat que está inmediatamente pegado al vallado de la planta. Con lo cual, en definitiva, nosotros siempre consideramos que el entorno marca, ¿no? Entonces, todo ese entorno ambiental común a donde está operando el operador será contenido en un único, en un mismo informe de riesgos ambientales. Entonces, bueno, hablamos de un tema de distancia física. Normalmente pues, suele estar delimitado pues, por vallados, actividades productivas que quedan comprendidas en la propia planta, ¿no? Y en el momento en que ya hay una distancia física de X kilómetros o hay un medio ambiente, un ambiente, digamos, o un entorno medioambiental diferente, ya hablamos, por lo tanto, de consecuencias diferentes y, por lo tanto, de escenarios diferentes y, por lo tanto, de informes de riesgos ambientales diferentes. De todas maneras, es complejo. Es una de las cuestiones más complejas y, sin duda, hay que particularizar y ver cada caso concreto para ver de qué estamos hablando, ¿no? Es difícil generalizar, pero, bueno, más o menos creo que sería eso, ¿no? Y que de esta manera responderíamos a la pregunta. Víctor, yo tengo una más por aquí. Muchas gracias, por favor, por contestar, porque no os estáis dando las gracias y la verdad es que es muy buena la explicación. Incidimos. Si yo estoy exento de contratar garantía financiera, ¿tengo que hacer algún tipo de comunicación a mis autoridades competentes? Pues, si está exento por no estar incluido en ninguna de estas, o sea, si está exento de constituir garantía financiera por no ser una actividad IPPC, Seveso o Basa Minera, no hay que hacer ningún tipo de comunicación. Solo hay que hacer comunicación, presentar la declaración responsable si estás obligado a constituir la garantía financiera, pero el resultado
no supera los umbrales que habíamos hablado del artículo 28. Entonces no vamos a constituir garantía financiera, pero vamos a comunicar a la autoridad competente que hemos realizado nuestro análisis de riesgos, pero estamos exentos porque el valor del daño evaluado está por debajo de 300.000 o de 2 millones si estamos adheridos a un sistema EMAS o tenemos implantada una ISO 14001. Perfecto. Vamos, en definitiva, quien esté en el listado de obligación de hacer el análisis de riesgo tiene que hacerlo, tiene que presentar esa declaración responsable en la comunidad autónoma y en el caso de superar los límites que se establecen para la garantía financiera, presentar la garantía financiera. Efectivamente, eso es. Bueno, ya lo tenemos clarísimo, ¿eh? O sea, la verdad es que vamos afinando. No sé si hay alguna... yo sí que tengo una cuestión que ya la lanzamos la otra vez, pero me parece interesante. ¿Cuáles son los riesgos más habituales, los riesgos tipo de los fabricantes de piensos? Bueno, pues sobre todo tienen, en nuestra experiencia y bueno, pues lo que hemos visto en el desarrollo de la herramienta sectorial y demás, pues yo creo que existen riesgos relacionados con tener depuradoras, ¿de acuerdo? En los vertidos de posibles aguas residuales, importante la hidrografía nuevamente del terreno, ¿no? Y la profundidad de las aguas subterráneas. Pero bueno, esa sería una de las cuestiones más importantes. Luego también el tema de los posibles, los depósitos de harinas y harinas de pescado. En muchos casos hay muchos depósitos de aceite como materia auxiliar, pues como lubricación para determinadas máquinas y todos los incendios asociados a ese almacenamiento de aceite. Los APQ, lógicamente, almacenamientos de productos químicos, pero bueno, esto ya no sería tanto del sector como siempre, algo muy común, ¿no? Las cargas, descargas de determinados residuos o determinados depósitos. Y luego, evidentemente, los focos de emisión, ¿no? Los focos de emisión a través de chimenea. Ya hemos dicho que no se contempla lo que es la afección directa a la atmósfera, pero sí, ¿no? La atmósfera como vector, ¿no? Como vector entonces esas nubes y esa deposición en determinados hábitats próximos es evidentemente, de lo que genera más daño medioambiental. Al final, pensemos que lo que más daño medioambiental ocasiona es lo que afecta a más recurso natural. Entonces suele ser pues lo que se difunde a través de las chimeneas, lo que se difunde a través del agua en los vertidos de aguas residuales y sobre todo los incendios asociados a aceites, ¿no? A tenencia de aceites en las plantas. Yo creo que por ahí iría un poco la cuestión para este sector. Luego hay que particularizar, que luego hay riesgos insospechados en las empresas que a veces tienen un daño medioambiental considerable. Pero bueno, generalizando irían por ahí, yo creo, los tiros. Bueno, muchas gracias, Alberto. No sé si lo dejamos ya en este punto. A Alberto, a Paloma, muchísimas gracias a los dos. No sé si te parece, Ana, que lo dejemos en este punto. Porque no hay preguntas y habíamos dicho que acabábamos a las 11:30, con lo cual vamos muy bien de tiempo, fenomenal. Lo que ha comentado Víctor antes se está grabando, os la pondremos a disposición a todos los que habéis venido y los que no habéis podido venir para, bueno, volver a recopilar toda esa información y dejarlo todo lo más claro posible, pero como siempre, tanto Víctor como yo a vuestra disposición para ampliar dudas y también tenéis a Alberto y a Paloma para cualquier cuestión que vaya surgiendo en los próximos días. Eso es. Bueno, los próximos días, las próximas semanas, tenemos hasta el mes de octubre, que supongo surgirán más dudas. No hay que dejarlo para el final, ya lo hemos dicho. Eso es. Seguiremos trabajando. Si tenéis alguna duda cualquiera de vosotros, hacérnoslo llegar tanto a Ana como a mí. Estamos en contacto los dos, así que trabajaremos como hasta ahora en colaboración, porque la idea es que, bueno, pues estemos preparados o que para esa fecha el sector esté puesto al día en su responsabilidad ambiental, como todo el sector quiere, porque obviamente estamos sensibilizados con la importancia de ser sostenibles ambientalmente. Y bueno, dar las gracias a Alberto y a Paloma y Ana, te dejo decir las últimas palabras. Nada, agradecer Gracias. a todos por participar, sobre todo también a Alberto y a Paloma por vuestra claridad en la explicación, porque es un tema complejo, con lo que decimos muchas siglas, pero bueno, poco a poco ya nos estamos familiarizando, así que muchísimas gracias a todos y nada, poco más que decir. Gracias. Próxima. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.